Round of applause. Gloria a Dios, gloria al Señor. Esta mañana vamos a entrar a un tema muy importante This morning we're going to speak of something really important. que vamos a estar hablando acerca de un hombre. And we will be speaking about a man. Vamos a estar hablando de ese hombre Of that man que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. that was given a name above of every Vamos a name. estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. We are going to talk about our Lord Jesus Christ. Comenzamos una serie, ¿verdad?, en todo este mes We started a series of all this month acerca de la profecía de Jesucristo, about the prophecy of Jesus, acerca del nacimiento de Jesús, about his birth, acerca de la vida, el ministerio del Señor, his life and his ministry, su muerte, su crucifixión, his death and y crucifixion, por último hablaremos acerca de la resurrección. and then we will talk about the resurrection. En esta serie usted va a aprender mucho acerca del Señor. You're going to learn ¿Cuántos about están creyendo the eso? Lord so much in this ¿Cuántos quieren series. aprender más Are you del ready Señor? to learn more of the Pues Lord? Dios va a hablar en esta serie He will speak to us y through estoy this seguro que series. lo que comenzamos hoy And I'm sure what we're starting será today algo glorioso, will be glorious, será algo poderoso powerful, que quedará arraigado en nuestros that will corazones remain in our por hearts siempre forever, en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Cuántos adoran a ese nombre, How many of you Jesucristo? worship that ¿Cuántos name? adoran a ese hombre? How many of you Gloria a worship Dios. that man? Vamos a entrar a los detalles de la palabra, por favor. We're going to enter Dice la into the word. Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 17. I'm reading in Romans. Dice así, yo se lo voy a leer. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora quiero que vaya por favor a Isaías. We're going to the book of Isaiah now, Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 5. 11, 1 through 5. Vamos todos ahí, por favor. Let us go there. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. 11, 1 through 5. También ahí lo tenemos en la pantalla. Y dice la Biblia, The word says, lo tenemos, ¿verdad? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Padre, en el nombre de Jesús, Father, oramos, in the name Señor, of Jesus, we para que esta praise you. palabra que hoy leemos, que hoy meditamos, haga rema en nuestro And corazón. we ask that this word today would remain in our Señor, hearts. prepara el corazón, el entendimiento, Lord, prepare the heart and el alma y understanding, todo the lo de soul, nuestro ser, Señor, and everything of our being, para que pueda retener tu so palabra, that we would retain your para word, que pueda atesorar tu palabra, treasure it, para que podamos ser diferentes that en we would esta be vida. different. En el nombre de Jesús, In the name of creo Jesus, que tenemos la I libertad believe that we dada have the por ti, freedom Señor, given for you, para from ser you libres to be free, y para escuchar tu palabra. to hear your En el nombre word. de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Les decía que comenzamos una serie, ¿verdad? We started this series, En la cual esta mañana comenzaremos con lo que es la profecía. and we will begin with the prophecy. Usted sabe que el anuncio del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo The announcement of the coming of our Lord Jesus fue predicho, fue anticipado was desde el anticipated Génesis, from the Genesis, desde el principio from the beginning de la humanidad. of humanity.
ya este plan había sido formado por Dios. This plan had already been formed Y by God. comenzó, ¿verdad?, a manifestarse la enseñanza y la palabra And began to manifest the teaching and the word acerca de la aparición del Mesías, about the coming of our Messiah, acerca de la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. the coming of our Lord Jesus Christ. Entonces, ¿qué es una profecía? So what is a prophecy? Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina Supernatural gift to know las cosas distantes o futuras. by divine inspiration of the things that are distant or future. Predicción hecha en virtud de un don sobrenatural. It's a prediction that is made virtually in the ¿Qué es una supernatural realm. profecía? What is a prophecy? Diga conmigo, es una predicción, It's a prediction. es un anticipo It's something that es is una given revelación in advance, a revelation que se da con mucha anticipación. that is given with a lot of anticipation. Profecía, A prophecy, predicción que se hace por inspiración sobrenatural. prediction that is done by the supernatural power Predicción de hechos futuros. of things that are to happen in the future. Según la Biblia, ¿qué es una profecía? What is in the Bible? What is a prophecy? Una profecía es un mensaje inspirado por Dios, It's a message inspired by God, una revelación divina. a revelation that is divine. Dice la Biblia que los profetas hablaron de parte de Dios And it says that in the Bible al that ser the llevados por el prophets, Espíritu Santo. the prophets will speak Amén. through the revelation of God. Decía que por mucho tiempo se habló, se profetizó And for many years they spoke de que about Dios iba a obrar poderosamente para prophesied reconciliar al hombre con Él. that the Lord will work in a miraculous way to Desde que reconcile man to Him. desde que la primer pareja cayó en desobediencia, From the time when sin fell upon the first couple on earth, cuando transgredieron, ¿verdad?, las reglas de Dios, when they broke the rules of the Lord, a partir de ahí Dios estableció un plan. God from that moment established a A plan, partir de ahí Dios estableció un plan perfecto a perfect plan para poder redimir, reconciliar al hombre con Él. to redeem and reconcile man to Him again. En el Antiguo Testamento se hicieron muchos eventos And in the Old Testament, many events happened para, ¿verdad?, para poder tener al hombre cerca de Dios. to have men close to God. Habían sacrificios de animales. Sacrifices of animals, Habían, ¿verdad?, cosas que se hacían para expiar el pecado. things that were done to remove sin out of Se a person's escogía un life. cordero sin mancha, un cordero perfecto, They sin would- sin ningún defecto, Choose a lamb that was perfect, without blemish, it para was poder great. expiar el pecado del pueblo de Israel. to use it in sacrifice to remove the sin from the ¿Qué es people of expiar, Israel. hermano? Expiar es cubrir, es tapar, ¿verdad?, el pecado. And it was used to cover, to Y remove eso era lo que sin. representaba la sangre de ese cordero que era sacrificado. And that is exactly what the blood of that lamb represented. Pero allá en nosotros en el Nuevo Testamento But in the New Testament, encontramos a Juan el Bautista cuando Jesús lo visita We para ser find bautizado, John the Baptist, when Jesus comes to him to donde be cuando lo ve baptized, venir Juan hace una declaración divina, and when John the Baptist hace sees una Jesus, he declaración makes que ya estaba escondida en el Antiguo Testamento. a declaration that was hidden Y in the Old dice, Testament. He says, Este es el Cordero de that Dios is the Lamb of the Lord, of que God, quita el pecado del mundo. that removes the sin of El the world. Señor, dele un fuerte aplauso a Give a Él. strong hand of applause to the Lord. El Señor no vino a esta tierra a expiar pecado, The Lord didn't come here to no cover vino a sin, tapar to pecado, cover it or no hide vino a it away. esconder pecado, He didn't come vino to a hide it. quitarlo de una vez y He por came todas de to la vida remove de it. aquel que cree en Él. Denle To un fuerte remove aplauso it al Señor. once and for all Aleluya. from those who believe in Him. Ya Juan, que había sido el precursor del Señor, Now John, who was the one that was before el que preparó el Jesus, camino, who prepared the way for him to le habían come, sido revelados los secretos acerca del Mesías. this secret of the Messiah was revealed to him. Cuando el hombre le decía que cayó en pecado, When the man fell in sin, humanity, Dios confronta, ¿verdad?, al engañador. God confronts the Confronta liar, al hombre y confronta a la mujer. the man and the woman. Pero le dice algo, le dice a And la he says serpiente, to the serpent, to the deceiver, tú te arrastrarás sobre el polvo de la tierra, you will drag on the comerás polvo el soil resto of de the tus earth, días and you would eat
dust for the Pero rest aquí of their viene life. algo que le dice. But he says this also. Génesis 3:27. Genesis Yo se 3:27. lo busco y se lo leo. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, I will put enmity between you and the woman, y entre tu simiente y la simiente suya. and the fruit of her womb. Esta te herirá en la She cabeza, will strike you in the head. y tú le herirás en el calcañal. You would hurt her in. Le dice, back of de the la foot. simiente It says from the fruit tuya of you, y de la of yours, simiente de la the mujer fruit of the womb of the woman, saldrá algo. something will come out. En esa mujer hay una semilla. In that woman there is a seed. En esa mujer hay algo There is something que futurísticamente that from the va a future venir y speaking, te va a aplastar la cabeza. will come and crush you in the head. Una profecía dada A prophecy that was given miles de años antes que apareciera la simiente de la mujer que Millions. destruiría la fuerza del enemigo. millions of years ago. That prophecy La was given. simiente de una mujer. ¿Cuántas womb. mujeres hay acá? The womb of a woman. Levanten la mano How las many mujeres. women do we have in this Son place? benditas de parte de Dios. You are blessed from the Lord. De su simiente, That your womb, de su vientre, Your womb. de sus entrañas. your womb, De ahí Dios sacó God brought a from su that Hijo encarnado, His Son, al Dios encarnado, His Son lo in sacó flesh, de la simiente de la and mujer, took him out of the porque womb of en a esa woman. simiente Because in no that tuvo que womb, ver el hombre, en la man concepción del Señor had no nothing to tuvo do que with ver it. el humano, tuvo que ver Dios. It was only God Amén. who made that possible. Y nosotros somos testigos de eso, And we are de que witnesses esta profecía that this que prophecy Dios declaró en el Génesis that God se declared cumplió en el Nuevo Testamento. Amén. came to life in the New Testament. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, When the people of Israel, estuvo the cautivo Jews, por 430 años allá en Egipto, were captive 430 years in Egypt. Dios al final del rescate, o sea, ya a punto de rescatar a su pueblo de la opresión de los egipcios, God, in the very end of rescuing them provoca from un the evento de Egyptians, gloria, He provoked something of provoca un glory, evento an maravilloso event that was awesome, y era un evento profético. and it was a prophetic event also. Dios iba a traer mortandad a los primogénitos del pueblo de Egipto. God was about to bring death upon the first ¿Por qué? sons Porque of el the faraón no people quería of dejar ir al pueblo, usted sabe la historia. Egyptians. Y Dios dijo, voy a enviar muerte, el espíritu de muerte, And he said, I am going to para send que the arrase a spirit los of death primogénitos so de that este it would pueblo. kill the first sons of the people Pero of le dijo al Egypt. pueblo de Israel algo. But he said to the Al people of pueblo Israel hebreo le something, dijo algo. to the Hebrew people. Ustedes He said, van a escoger un cordero, you will choose a lamb, van a preparar un cordero, you will prepare a lo lamb, van a matar you will kill it, y la sangre de ese the cordero blood of that la van a lamb, poner, ¿verdad?, alrededor de la puerta, you will put it above la van a your door, untar en los dinteles de las puertas, you will put it above y the cuando frame of venga your el door, espíritu de so that when muerte, the spirit of God of pasará death de is largo released, cuando vea la mancha de esa sangre. it will skip ¿A your quién home. estaba simbolizando? Le pregunto yo a la iglesia, Tabernáculo de la Fe. And I ¿A ask quién you, estaba simbolizando ese cordero? What was that ¿A lamb? quién estaba simbolizando? symbolizing? ¿La sangre de quién estaba simbolizando la sangre de ese cordero? ¿Alguien en coro me dice? ¡A Jesucristo! Amén. And it was symbolizing Jesus. La sangre del cordero debía ser untada, debía ser, ¿verdad?, puesta The blood en of los that marcos lamb de las puertas. had to be put over the door. Y vino lo que Dios había declarado pasó. And just as God declared Vino el it espíritu happened, de muerte the spirit of y death was released comenzó upon a Egypt. ir, ¿verdad?, arrasando a todos los And primogénitos. it began to kill all the first sons Todos los of the people of primogénitos de los egipcios Egypt. murieron, they all died. incluidos los primogénitos de los animales. Even the first Pero los fruits hijos de los of the hebreos, animals. los primogénitos del pueblo de Dios, But the children of the people of permanecieron God con vida. remained with Porque life. la sangre del Maestro, Because the la blood sangre del Mesías, of the la Messiah, sangre de Cristo of tiene Jesus, poder, has tiene power, poder has power para liberar, to deliver, para huir el enemigo to de tu deliver, vida. and to remove the enemy out of your life. Amén. ¿Cuántos han recibido ese sacrificio de Cristo? And how many ¿Cuántos han received that sido untados sacrifice? por la sangre de Jesús? And been washed with the blood of Jesus, our Lord.
Miles de años atrás thousands of years ago, sucedió ese evento that event happened, y ese evento hablaba and it spoke de algo profético, of something de prophetic, algo que iba a suceder. something that Amén. will happen. Era una revelación It was a revelation que más tarde that se later iba a on dar. will come to life. Cuando nosotros vemos también When we also see ya Moisés en el desierto, Moses now in the desert, vemos a Moisés, ¿verdad? Que Dios le da indicaciones de hacer un tabernáculo, God gives him directions to make a en tabernacle, donde iba a ser el centro de sacrificio, el centro de adoración del pueblo hebreo, del pueblo de which will Israel. represent the place of sacrifice for the people Y of Dios Israel. le da las instrucciones, God gives the instructions, Dios le da las medidas, measures, Dios le da la lista de materiales, materials, la lista de las ofrendas, y offerings, cómo iba a ser el tabernáculo. the way that it was Debía supposed to tener un run, atrio, the way that debía it was tener un supposed to lugar de look, sacrificio, a place of debía tener un sacrifice. lavacro donde se lavaban las manos los It had to have a sacerdotes, place to debía wash your tener un lugar hands. santo, It had to be debía holy. tener un lugar santísimo, It had to be y en el most lugar holy. santísimo And in the holiest place, era donde entraba el sumo sacerdote. that's where the high priest will go in. Si usted analiza el tabernáculo, And if you analyze the setup of the desde los tabernacle materiales, from the de materials todas las instrucciones, and all the instructions, ahí estaba escondida In that la revelación was hidden the del Hijo de revelation Dios. of the Son of God. Allí en las telas que se usaron, In the linen that was used, en los lugares que se hicieron dentro del the tabernáculo, things and the en el places that were set up sacrificio que within se the hacía, tabernacle, the allí sacrifice estaba la revelación The revelation escondida was hidden del Mesías, of the Messiah in de there, Jesucristo. of Jesus. O sea, todo lo que sucedía, las mayores cosas que sucedían en el Antiguo Testamento, So that means that everything major that happened in hablaban the Old de Jesús. Testament spoke of Jesus. le daban una señal a la generación de esos tiempos. It was a signal to the generations Porque of Dios those nunca, times. diga conmigo, Dios Because say with me, nunca God never toma por sorpresa takes by a surprise la humanidad. to humanity. Dice la Biblia, The Bible y says, nada hará Dios and nothing will do sin God antes revelárselo a sus profetas. without revealing it to his prophets. Al pueblo de Israel, cuando viene el advenimiento de Jesús, The people of Israel, when the coming of Jesus no debió was coming, tomarlo por sorpresa, it couldn't take them by surprise. porque el pueblo fue anunciado. Because it was announced. Al pueblo se le dijo con mucha anticipación. It was announced Ahora, with si so nos much toma time por before. sorpresa, Now, if it takes us es by porque el surprise, corazón se ha alejado de Dios. it's because our hearts Pero have cuando el departed. corazón permanece cerca de Dios, But when the heart is cuando el close corazón to del God, hombre y de la mujer permanecen cerca de Dios, is near to God, los eventos de Dios the events of no God te tomarán por will sorpresa. not take you by La venida de surprise. Cristo The coming no of te Jesus tomará por will sorpresa. not take you Él by viene surprise. pronto por su iglesia. Él viene pronto por su iglesia. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios. Y Él no te tomará por Because his sorpresa. coming is soon, and it Porque will not take you nada by hará surprise. Dios Because God will do nothing Sin antes anunciártelo. without announcing it to you. Todos, David, si usted registra los salmos, And if you go through the Psalms, si usted lee los salmos a partir del capítulo 2, from the y ahí en second chapter, secuencia de los salmos hasta el 150, in the sequence to el 150, salmista y los salmistas David the psalmist hablaron spoke de Jesús. of Jesus. Hermanos, Brethren, eso sucedió muchos años antes. that happened many years before. David se dice que existió aproximadamente 1000 años antes de Jesús. It says that David existed about 1,000 years before Jesus came to earth. Y David describe con lujos y detalle And he describes lo que with iba a detail suceder con el advenimiento de Jesús. what was getting ready to happen Con la with the venida de coming Jesús. of Jesus. ¿Cómo puede ser eso? How is that so? ¿Cómo puede un hombre como Moisés, que vivió más de 1500 años antes de la aparición de Jesús, cómo puede este hombre hablar con detalles acerca de algo que va a suceder en el futuro, mucho How is tiempo it that a después? man like Moses that lived 1,500 years before Jesus ¿Cómo could puede speak of David, something that si would él no happen? conoció a Moisés? Or how can David speak Vivieron en diferentes etapas. of each other if they didn't Vivieron know en each other? They diferentes lived in different generaciones. seasons and generations. ¿Cómo pueden tener esa
congruencia, esa conexión, esa coordinación? How can they have such coordination to speak about the same thing without knowing each ¿Verdad other? que llegamos a la conclusión que solo el poder sobrenatural So puede then we hacer can esa conclude conexión? that only the supernatural power of God can Cuando give us vemos such a un conclusion. Isaías que es el hombre que más habló del advenimiento de Jesús, And we will look at Isaiah, which was the man that spoke con most about lujos the y coming detalles, Isaías of detalla Jesus. cómo iba a ser su concepción, Detail by detail, he de spoke dónde iba a about ser su his linaje, conception, his cuál iba a ser lineage, su his ministerio, ministry, qué es lo que iba a pasar en la vida de Jesús. what will happen in his life, in the life of Jesus. E Isaías existió Isaiah existed 7 años antes que naciera Jesús. 7 years before Jesus was birthed onto the earth. 700 años. 7,000 650 años, years 700 before. años antes, Isaías 700,000 years before. con lujos y detalle And he speaks with acerca de la detail venida del Mesías, about the coming del of the enviado de Messiah. Dios. Eso quiere decir Mesías, el enviado de Dios, el Messiah ungido de means Dios. the one el sent by Cristo. God, the Christ. Amén. Amen. ¿Cómo puede? So how can it be? ¿Verdad que hay algo sobrenatural que There's something causa eso? supernatural that causes that. Dice la Biblia The Bible says que toda la palabra de Dios that the entire word of God ha sido inspirada has been inspired por el Espíritu Santo de by Dios. Holy Spirit. Estos hombres no se conocieron entre sí. These men did not know each other. Cuando usted ve los profetas menores, When you see the minor prophets, Habacuc, Miqueas, hablando Habacuc and de la venida de Cristo, speaking of the coming of Christ, estos no se conocieron con los demás. they did not meet the rest of the prophets. Pero el espíritu que los movía, But the spirit that moved el them, espíritu que moraba en ellos, that dwelled in el them, espíritu que los inspiraba a ellos, the spirit that fue el inspired them, mismo espíritu de Dios. was the same spirit Amén. of Dele un God. fuerte aplauso al Señor. Let us give a strong hand of applause to the Lord. Y el Espíritu Santo de Dios lo conoce todo. And the Holy Spirit knows all things. Él conoce el pasado, conoce el presente, conoce el He futuro. knows the past, the present, and the Amén. future. Reveló a esos hombres And he y les revealed dio to those men. instrucciones del lugar, He gave instructions of del place, tiempo, time, de la familia, family, de la Virgen, the virgin, de todos los que iban a estar involucrados. of all the people that will be involved. Hombres, Men, mujeres women, y lugares. and places Fue predicho, fue anticipado. was anticipated and said Es before. por eso que usted y yo, hermano, That is why you and I hemos creído en lo mejor. have believed in the best, Hemos creído en el mejor camino, In the best en el mejor rey, the best en el king, mejor Señor. the best Lord. Hemos creído en el We Dios believe verdadero, in the true en God, el que no hay principio the one that ni has hay no fin, beginning en and el no end. eterno, en el que es, eternal, era and the y was, será por los and siglos is, de los siglos. and is to come. Es por eso que su fe no es efímera, That is why your no es faith vana, is not no es vain. perecedera. It is not Su something that would creencia die. Your belief no tiene fin has no end. porque ha creído Because you en el believed eterno Dios. in the eternal Amén. God. Él no se equivoca. He makes zero mistakes. Los escépticos, los ateos Atheists quieren refutar lo que dice la Biblia. want to remove what the Quieren, word says. dicen que fue escrita por hombres y tienen razón. They say that it was written Fue by escrita men. por humanos. It was written by Más humans. de 40 autores escribieron la Biblia. And it was about 40 Se tardaron authors that put this aproximadamente together. 1500 años para escribir la And it Biblia. took 1,500 Pero todos years. ellos But all these llegan men, a la conclusión, todos estos hombres all de la these men Biblia, that wrote the que Bible fueron inspirados por come Dios. to one conclusion, which was that they were Amén. inspired by God. Porque hay una secuencia Because there's a desde el sequence from Génesis Genesis hasta el Apocalipsis. to Revelation. O sea, el libro que usted y yo tenemos, So that means the book that you and no I hay have, pérdida en él. there is no En loss él in está it. revelado In it, su nacimiento, there is su revealed futuro, your su birth, futuro eterno your en las manos future, del Señor. and your eternal future in the hands Tenemos of el God. mejor libro de We libros. have the best book of all books Las on this religiones se han planet. inventado sus libros. And religions have Los budas, invented their own. los budas tienen su libro.
Buddhists have their own. La religión hindúa los hindúes tienen su libro. In Hinduism, they have their El own. Vedas, los 4 libros del Vedas de los hindúes. El Tikapal, ahí lo tengo anotado, de los budistas. El Corán de los islámicos, The de los Quran of musulmanes. the Muslim Pero si community. usted ve esos libros, But if you see those books, jamás se predijo en esos libros Never in la those books was it aparición de sus predicted. profetas, del profeta de los musulmanes, del profeta de los budas, the coming and the del showing of profeta the de los prophets. hindúes, porque cada uno tiene su profeta. Each of these religions have their own prophet, but it was Ninguno de never ellos prophesied ahead of time in their books. anticipó el nacimiento de su líder, None of them anticipated the birth of ni their la leader, vida de su the líder, life of their leader, ni el futuro de su or the líder. future of their leader. Porque el hombre tiene sus límites. Diga conmigo, Because el man hombre has tiene sus limits. Say with límites, me, man has limits. pero Dios no tiene But God has no límites. limits. Amén. Amen? El único libro The only book que predice todo antes de pasar that predicts everything before it happens es la Biblia. is the Bible. Es la Biblia. Is the Bible. Muchos la han querido destruir. Many have tried to destroy Muchos la han querido hacer it desaparecer. or make it disappear. Pero lo declaro y lo creo But I declare que and believe jamás it, lo alcanzarán. that they will never be able to Jamás do lo it. lograrán. Never be able to do Porque it. esta Biblia Because in this fue Bible editada was en el edited mismo corazón de Dios, en by el mismo reino de the Dios. heart Nació esta palabra God. y esta palabra es inconmovible. Esta palabra es inconfundible. Esta palabra es la verdad de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esta palabra? And we know that it was established in Hallelujah. the kingdom of God. It is a word that is immovable and it cannot be stopped. No hay pérdida. Diga conmigo, no hay So say pérdida. with me, there is no loss. En ellas está la vida eterna. For in it we ¿Qué find dijo eternal Jesús? life. Escudriñar las escrituras. What did Jesus say? Search Porque the en word of ellas God. está la vida eterna. Because eternal life lies Y within ellas, dijo Jesús, in it. dan testimonio Give testimony. de quién yo soy. It gives testimony of who I am. Ellas dan testimonio. She gives a No importa testimony que of who nosotros I no am. demos testimonio de Jesús. It doesn't matter if you and No I don't importa que give el humano testimony le dé of who pena dar Jesus is. testimonio de Jesús. If we're embarrassed by La it. Biblia The Bible da testimonio. gives testimony ¿Quién es Jesús? Rey de Jesus, reyes, Señor de King of señores, lords, libertador King de of kings and libertadores, lords of lords, el eterno. deliverer, Todas las cosas que eternal. existen fueron hechas por Él y All fueron things hechas para Él that were y por created medio de Él subsisten, dice la Biblia. are for him and created by him. Es por says eso que the word. nosotros, hermanos, tenemos la bendición So you and I have the blessing de parte de Dios from God himself de tener el mejor libro, to have the best book, de tener el mejor mapa, the best map, de tener la mejor instrucción. the best Amén. instruction for Si our usted desecha las lives. instrucciones, si usted no se quiere someter a lo que dice la palabra, Now, if we don't want to usted está en submit, problemas con Dios then we y have con usted mismo. our own problems with God and with ourselves. Mire lo que dice, And look what it says. de donde hemos partido nosotros, de Isaías. In Isaiah, ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 11, capítulo 11, perdón. Dice, saldrá, ¿qué dice? what does Una it say? vara A shoot will come from the stump Del tronco de Isaí of Jesse, y su vástago. and from his roots Su vástago a retoñará branch de sus will raíces. bear fruit. Versículo 2. Verse 2. Y reposará sobre The él Spirit of the Lord el espíritu de will Jehová. rest on him. Espíritu de Spirit sabiduría, of wisdom de and inteligencia, understanding. espíritu de The consejo spirit of y counsel de poder, and of might. espíritu de Spirit of conocimiento knowledge y de temor and the fear de Jehová. of the Lord. ¿De dónde dice que iba a salir ese tronco? What does it say that the branch Ese is coming retoño out of? De la vara de Isaí. From the branch, ¿Quién the fue stump Isaí? of ¿Quién fue Jesse. Isaí? Who was Jesse? ¿Quién fue Isaí? El padre, diga conmigo, el padre The father del rey of the king David. David. Dios le prometió a David God que promised de su David casa that from his home iba a venir would come el Mesías. the Messiah. Nunca faltará rey de tu casa, le dijo. He says,
Your kingdom, Y cuando your vemos la home will never lack a king. genealogía de Jesús allá en Mateo, And when we see this in Matthew, vamos a ver we would see la descendencia, the descendants, el linaje the lineage de donde apareció Jesús. of where Jesus appeared. Es por eso que a Jesús en la tierra caminando le llamaban ¿cómo? That is why when Jesus walked earth, they called him what? Jesús, Jesus, hijo son de David, of David, hijo de hombre, son of men, hijo son de David, of David. del tronco de Isaí From the branch saldrá of un the stump retoño, of Jesse, of root, saldrá un tallo, un vástago, will bear fruit. y de ahí vino Jesús. That is where Jesus came from. ¿Cuándo lo dijo Isaías? When did Isaiah say this? Diga conmigo, Say aproximadamente with me, approximately 650 años about 650 antes years de que este vástago, before this de que este branch retoño apareciera en la tierra. would appear upon the Amén. earth. ¿Se equivoca Dios? Does God make mistakes? Diga conmigo, Dios Say with me, God lo conoce todo. knows all things. Dígale al que está a la par suya, Tell the Dios, person next to you, God dígale, Dios lo conoce todo. knows all things. Usted sabe que, bueno, si no lo sabe, Now I say this, whether you know it or usted sabe not, que Jesús apareció muchas veces Jesus appeared many times en el antiguo tiempo in the Old Testament antes de manifestarse en carne. before he was manifested onto flesh and Él hizo body. apariciones He would make appearances esporádicas, momentáneas. momentarily, suddenly. Jesús se le apareció a Abraham He appeared to Abraham. y Abraham cayó rendido a los pies del Abraham fell sacerdote flat before his de presence. Melquisedec. Dice la Biblia que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés. And it says that the angel of the Antes se Lord le había appeared aparecido to a Abraham, Moses, it appeared se to le aparece a Abraham, Moisés, then se it le goes to aparece a Moses, Gedeón, Gideon, el ángel de Jehová. the angel of God. Y el ángel de Jehová, cuando usted estudia, And the angel of God, when no you es nada study más y nada menos it, is que el nonetheless Señor Jesucristo. Jesus himself, El ángel de Jehová. the angel of God, El ángel de Jehová. the angel of God. Eso en teología se le llama teofanía. They call it theophania Apariciones esporádicas de in Jesús. theology, and it's the Porque ¿cuántos saben sporadic esto? Jesús appear- existe desde siempre. showings ¿Se lo of sabe? Jesus. Jesús existe desde que antes de que cualquier humano haya existido. Jesus existed before anything Antes de else. que las estrellas Before aparecieran, the stars were Jesús planted ya era. in the planet, Porque Él es desde el on the principio universe. He y already hasta el fin. Es was más, there en Él no because hay he was principio. from the beginning, and y no matter of hay fact, he has fin. no Amén. beginning or end. Podemos ver nosotros en Isaías capítulo 11 And we can see in Isaiah 11 7 características. 7 characteristics. Y una de ellas One of them, es que el Espíritu de Jehová it says that the Spirit of God reposaría would rest sobre él. over him. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. It says the Spirit of the Lord will rest ¿Qué on dijo el him. Señor cuando ya estuvo acá en la tierra? What did the Lord say when he was here on Porque earth el already? Espíritu de Jehová Jesus said, the Spirit of God está is sobre mí. over me. En él reposará. The word says here, it would rest upon him. Cuando ya me voy a adelantar un poquito al ministerio de Jesús. Now we're going to go a little bit Cuando further es bautizado, to the future where he dice was la Biblia, baptized. ¿verdad? Que hay un Jesus. evento glorioso And the Bible says that it was a glorious donde los moment cielos se abren. where Jesus is being baptized and the heavens open. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. And it says that the Spirit of the Como Holy una Spirit paloma. descended down as a dove and Usted it sabe las rested. características de una paloma. Do you know the characteristics of a Que dove? con un pequeño That movimiento with a little se movement, espanta y se va. it runs away. La paloma, el Espíritu Santo, que no es la paloma, The Spirit of God en ese which is- momento, ¿verdad? that moment, Toma figura de una paloma, was taking the figure of a dove, viene but it's y not a dove. reposa sobre el hombro
It came de down from nuestro heaven libertador. as Jesus was being baptized and it Cumplimiento rested de esa upon profecía. Jesus. And it was Porque the él es- accomplishment Dice que sobre of él this estaría, prophecy ¿qué? here in Isaiah. El Because it Espíritu says de Jehová. that over him, Reposará. the Spirit of the No Lord es que va a God estar will rest. momentáneamente, And it's not that como it's lo just hizo gonna be antes there en el antiguo tiempo el Señor for a Dios. little bit. That's the old time. Esporádicamente o por ciertos tiempos, Just for a certain el time. Espíritu visitaba al profeta, visitaba al sacerdote, The Spirit of visitaba al God rey, would visit the priest, the king, the prophet in the pero Old en el Rey de Testament. Reyes, But in the King of Señor de Kings, señores, Lord above all lords, no solo fue la visita, it wasn't just a el visit. Espíritu Santo The Spirit of vino God a reposar, came to rest, vino a quedarse, to stay, vino a mantenerse to ahí. maintain Y eso es lo que quiere el Espíritu himself Santo de Dios upon en him. nuestra vida. And that is No what he solo habitar, wants from sino our que Él quiere lives. reposar, Él quiere habitar, Él quiere andar, Él quiere vivir He en doesn't todo only want tiempo to con come nosotros. some moments, but he wants to rest, he wants to maintain, he wants to stay. Fue dicho por in our quién? lives. Por Isaías. And it was said by who? Isaiah. Y dice lo siguiente después, dice que sobre él It says that reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría over him would be the Spirit of y de God, the inteligencia. Spirit of wisdom and understanding. Jesús comenzó a manifestar Jesus began to manifest esa sabiduría, a evidenciar esa Wisdom. sabiduría aquí en la tierra. and understanding here upon earth. Usted sabe eso, ¿verdad? Did you know that? A los 12 años When he was 12, ya dejaba con la boca abierta he was already leaving people with their a los mouths open. maestros, The a los teachers, intelectos, a los intellectuals, religiosos, the religious, a los teólogos. the theologians. ¿Por qué? Why? Porque Dios ya lo había dicho por Isaías. Because God had already said que it through sobre Isaiah él that over him Iba a haber will be el espíritu de a sabiduría, spirit of wisdom espíritu de and inteligencia. understanding. En él había discernimiento. There was discernment in him. Diga conmigo, Jesús Say with me, Jesus lo conoce todo, knows all things, lo conoce todo. knows all things. Su inteligencia sobrepasa cualquier inteligencia. His wisdom and understanding and intelligence surpasses any other. ¿Qué más dijo? What else? Espíritu de inteligencia, The otra spirit of- característica que él manifestó. Of understanding. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa sabiduría? How many of us need ¿Cuántos de wisdom in our nosotros lives? necesitamos esa inteligencia And that para understanding discernir, to discern, para tener esa conexión to have y connection hacer las cosas and do como a Dios le things place que las hagamos? as God wants us to. Otra característica, Another one is espíritu de consejo. a spirit of counsel. ¿Cómo le llama la Biblia a Jesús? What does the Bible call Jesus? El consejero The counselor, fiel. faithful counselor. ¿Qué otro? What else? Espíritu A spirit de poder. of might, which is power. ¿Qué iba a haber en Jesús? What would be in Jesus? El Espíritu de Dios iba a reposar The sobre Spirit él. of God will rest on him. Iba a haber sabiduría, Wisdom, iba a haber inteligencia. he would have understanding, En él iba a haber poder. he would have power. Hecho carne. He was made flesh. Porque Jesús, estando en la tierra, 100% hombre, Because Jesus was 100% man while he walked on earth. pero en él reposaba But in him rested sabiduría, wisdom, inteligencia. intelligence. Sobre él reposaba In him, poder. power. Y no solo fue dicho, Not only was it said, se manifestó. it was manifested. Se manifestó It was manifested para darle, verdad, el cumplimiento to give the a la accomplishment, profecía. the sealing Muchas of veces the tomó la prophecy. Biblia o tomó el momento exacto y decir, esto fue lo que fue declarado por el profeta And Isaías. sometimes in the Bible, he would say, this is exactly what was Esto fue lo que fue proclaimed declarado por and Moisés. prophesied by Moses or by the prophet. Esto back fue lo then. que fue declarado por el profeta tal. This is what was proclaimed by this prophet, Jesus, Cientos was de años atrás. thousands of years ago. Porque Dios, les vuelvo a repetir, Because I say again, God nunca nos tomará por will sorpresa. never take us by surprise, Siempre nos anunciará but will always con announce anticipación. with A anticipation través de profecías, through a prophecy, través de eventos through events, y a través de muchas cosas que Él se manifiesta. and many things.
¿Cuál fue el propósito de ese hombre? What was the purpose of that man? ¿Por qué vino ese hombre a la tierra? Why did that man come ¿Qué to tiene earth? que ver ese hombre conmigo? What does that man have to ¿Se ha do with me? preguntado usted que está en este lugar, qué tiene que ver Have ese you hombre asked yourself conmigo? that? What does that man have to do with me? Por un hombre, By a man. por un hombre. ¿Qué By a tiene que man. ver ese hombre conmigo? What does he have to do with Tiene me? que ver todo. Everything has to do. El ser humano Human being necesita a ese hombre. needs that man. El ministerio The ministry necesita de ese hombre. needs that man. Su casa Your home necesita de ese hombre. needs that man. Amén. Amen. Tu vida, Your life, la mía, my life, necesita de ese hombre. needs that man. Jesucristo es su nombre. Jesus is his name. Jesucristo es su nombre. Jesus Christ is Las his name. religiones se han inventado sus propios dioses. Religions have invented their own gods, De muñecos han hecho dioses. of dolls, De figuras horribles Figures. han hecho dioses. which are ugly. Nosotros no hemos hecho ningún Dios. We haven't made no God. El Dios nuestro ya existe. Our God has already existed Existe desde siempre. from forever. Amén. Amen. Ese hombre That man existe desde siempre. exists from forever. Y diga conmigo, Él es mi Señor. And say with me, He is my Lord. Si usted tiene la libertad para You have the decirlo, freedom to Él say es mi that. Say, Señor. He is my Lord. Jesucristo es su nombre. Jesus Christ is His Jesucristo es su name. nombre. Jesus Christ Del is His tronco man. de David From the branch, from the vendrá ese stump, retoño. of Aleluya, Jesse denle el mejor aplauso al would come a Señor. branch. Aleluya. Todos los profetas, All the prophets, líderes de religiones, leaders of religion, es cierto que nacieron, yes, they were born. tuvieron su vida, They had a life. también murieron, They also died, pero nunca se levantaron de but they ahí. never rose again. El hombre del cual estamos hablando, The man I speak of, el hombre del cual es el centro de estas enseñanzas, the man that is the center of de these esta serie teachings, que hemos of the comenzado hoy. series that we started today, El centro de todo esto the center of it all, es el nombre que es sobre todo nombre. the name that is above Levanta all tus names. manos ahí donde está. Lift your hands where you are. Es Jesucristo, His name is Jesus Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, el Cordero fiel, the faithful el Lamb, eterno, the eternal, consejero, counselor, el sabio de sabios, the wisdom of es wisdom, Rey de reyes, King of kings, Señor de señores, Lord of lords, Dios de dioses. God of gods. No hay otro por encima de Él. There's no one above No him. hay otro por encima más alto No que one Él. above him. Él es Dios, He el is God, the Todopoderoso. Almighty. Cierra tus ojos ahí Close donde your estás. eyes where you are. Por un hombre, By a man. por la desobediencia de un hombre, Because of the disobedience of a man, entró el pecado en el mundo. sin entered the Por la world. transgresión de un hombre, Because of the transgression of a man, entró la muerte al ser humano. death entered humanity. Entró la muerte a esta tierra. Death entered this earth. Pero también por un hombre, But also by a man. también por un hombre, Also by a man. por la obediencia de un The hombre, obedience of a man vino la came reconciliación, reconciliation, vino la salvación, salvation, vino la vida eterna, came eternal life, vino la libertad, came freedom, vino la verdad, came truth, vino la luz. came light. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Stand with me, church. Ahí donde estás, repite conmigo. And Por where un you are, hombre. if you Diga, can por repeat un with hombre. me, by a man, Por un hombre by a man entró el pecado. came sin. Por la desobediencia de un hombre Because of the disobedience of a entró la man muerte. came death. Pero diga conmigo, But say with me, por otro hombre, by another man, por la obediencia de un hombre, the obedience of a man vino la bendición, came blessing, vino la vida, came life, vino la salvación, came salvation, vino el reconcilio, came vino la reconciliation, luz, came light, vino el pan de vida, mi came the vida. bread of life. Por un hombre By a man vino la libertad. came freedom. A través de un hombre Through a man vino la salvación. came salvation. A través de la sangre de un hombre Through the blood of a man vino la redención. came redemption. Vino la redención. Came Levanta redemption. tus manos ahí donde Lift your estás. hand.